Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Lisber Romero Enrique, soy estudiante de la Universidad Metropolitana, sede de Machala, carrera de Enfermería. Soy del tercer semestre. El día de hoy me encuentro aquí para poderles hablar sobre dos enfermedades muy importantes que afectan la sangre, como la leucemia y la anemia. Les voy a compartir unas diapositivas para dar inicio con la explicación del día de hoy. Leucemia y anemia, con la doctora Yanexi Artiaga, asignatura Fisiopatología. Contenido. ¿Qué es la leucemia? ¿Cómo se origina? Los tipos, los síntomas, los diagnósticos, el tratamiento. También veremos qué es la anemia, cómo se origina, los tipos, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y la diferencia de leucemia y anemia. Les voy a dar a conocer una breve introducción sobre la leucemia y la anemia. La sangre es un tejido vital que transporta oxígeno, nutrientes y defensas por todo nuestro cuerpo. Está formada principalmente por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, los cuales se producen en la médula ósea. Cuando alguno de estos componentes se altera, el cuerpo empieza a presentar diferentes síntomas y complicaciones. En el caso de la leucemia, estamos hablando de un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos. En esta enfermedad, la médula ósea comienza a producir una gran cantidad de glóbulos blancos anormales, que no funcionan correctamente y desplazan a las células normales, que esto provoca una disminución de glóbulos rojos y plaquetas, debilitando el sistema inmunológico y causando síntomas como fiebre, cansancio extremo, infecciones frecuentes, sangrados y pérdida de peso. La leucemia puede ser aguda o crónica y su tratamiento depende del tipo, pudiendo incluir quimioterapia, radioterapia o trasplante de médula ósea. Por otro lado, la anemia es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo. Cuando sus niveles son bajos, las células no reciben suficiente oxígeno, lo cual provoca síntomas como palidez, mareo, falta de aire, también lo que es la dificultad para concentrarse y la sensación de la energía. Existen diferentes tipos de anemias, pero la más común es la anemia ferropénica, causada por la falta de hierro, aunque también puede deberse a deficiencias de vitaminas, enfermedades crónicas o también la pérdida de sangre. ¿Qué es la leucemia? Vamos a ver lo que es la definición de la leucemia. Es un tipo de cáncer de los tejidos hematopoyéticos. Afecta principalmente de la médula ósea y la sangre. Está caracterizada por la producción descontrolada de los glóbulos blancos anormales. Las células reemplazan progresivamente a las células normales de la sangre, afectando la función del sistema inmunológico, la coagulación y el transporte de oxígeno. También tenemos que es una enfermedad maligna que puede presentarse de forma aguda o crónica. Su evolución depende del tipo de célula afectada y de la rapidez con la que se multiplican las células anormales. A continuación, vamos a ver por qué produce la médula ósea. En esta imagen que podemos observar es una presentación del inferior del hueso largo, donde se encuentra lo que es la médula ósea. Es una sustancia esponjosa que también puede ser blanda y que ocupa el centro de muchos huesos del cuerpo, especialmente en el esternón, las costillas, las vértebras y la pelvis. Como se aprecia en la ilustración, la parte externa del hueso es dura, llamada hueso, y una de las funciones más importantes del organismo es la formación de las células de la sangre. En la médula ósea también se puede producir tres tipos principales de células sanguíneas. Glóbulos rojos,
que transportan el oxígeno desde los pulmones a todo el cuerpo. Glóbulos blancos se forman parte del sistema inmunológico y nos protegen de infecciones. Plaquetas, que ayudan a detener los sangrados formando los coágulos. Esta estructura es vital porque renueva constantemente nuestras células sanguíneas. Cada segundo, la médula ósea produce millones de nuevas células para poder reemplazar las que mueren. Cuando hablamos de enfermedades como la leucemia, esta imagen nos ayuda a entender dónde ocurre el problema en la médula ósea. Las células que deberían desarrollarse normalmente se transforman en células anormales y cancerosas, que se multiplican sin control y desplazan a las células sanas. Por eso conocer la médula ósea es fundamental para entender no solo cómo se forma la sangre, sino también cómo se originan las enfermedades que afectan directamente la vida de nuestro paciente. También tenemos a continuación la fisiopatología. La fisiopatología es la enfermedad que inicia por las mutaciones genéticas en las células madres de la médula ósea. También tenemos lo que es las células que dejan de madurar correctamente y se transforman en blastos inmaduros. Estos blastos acumulan en la médula ósea e impiden la producción normal de glóbulos rojos, que es la anemia, las plaquetas, las hemorragias y los leucocitos funcionales, las infecciones. Aquí también tenemos lo que es una imagen. En esta imagen nos da a conocer lo que es la ilustración principal de un hueso largo, que aquí vemos como el fémur, mostrando sus componentes internos, como el hueso compacto, que es la capa exterior densa y dura, que proporciona la resistencia y protección del hueso. Se ve como la pared exterior del eje del hueso. También tenemos aquí en la parte de aquí la médula amarilla. Se encuentra principalmente en la cavidad central del hueso largo, que es la diáfisis. Esta médula está compuesta principalmente por el tejido adiposo, que viene a ser la grasa, y sirve como la reserva energética. También tenemos lo que es el hueso esponjoso, que contiene la médula roja. Se localiza principalmente en los extremos epífisis del hueso. Esta zona tiene una estructura porosa y es donde se alberga la médula ósea roja, el centro de la producción sanguínea. También tenemos la sensación circular ampliada a muestra del interior del hueso esponjoso, destacando el proceso vital del hueso esponjoso, como los vasos sanguíneos de la médula. Estos vasos, arterias y venas irrigan la médula y son cruciales porque es a donde las células sanguíneas maduras deben entrar para ser distribuidas al resto de nuestro cuerpo. Tenemos lo que es la célula madre sanguínea. Es la célula maestra o precursora de todas las demás. Estas células tienen la capacidad única de diferenciarse en cualquier tipo de célula sanguínea. Es la semilla de la que brota todas las demás. También tenemos las células sanguíneas maduras. El diagrama muestra los tres tipos de células que se generan a partir de las células madres, como los glóbulos rojos, eritrocitos, que se encargan de transportar el oxígeno por todo el cuerpo. También tenemos los glóbulos blancos, leucocitos. Son las células del sistema inmunológico protegiendo contra infecciones. Esta imagen muestra varios tipos de neutrófilos, linfocitos, etc. También tenemos lo que son las plaquetas. Son fragmentos celulares que detienen el sangrado al formar los coágulos. En resumen, esta imagen de aquí ilustra lo que es el hueso, que no solo es una estructura de soporte, sino un órgano vital y dinámico, que aloja la médula ósea roja al lugar donde las células madres se pueden transformar constantemente en las células sanguíneas que nos mantienen vivos y sanos. A continuación, vamos a ver sobre la etiología. La etiología son las radiaciones ionizantes, sustancias químicas como el benceno, los tratamientos previos con quimioterapia o radioterapia,
También tenemos lo que son las alteraciones genéticas como el cromosoma Filadelfia. Tenemos los síndromes hereditarios Down-Fanconi. También en algunos casos los virus HTL1. También aquí vemos una imagen que nos habla sobre el árbol genealógico de las células sanguíneas. Este diagrama representa como única célula precursora que se diferencia en todas las células que circulan por nuestra sangre. Es esencialmente el organigrama de la producción sanguínea. Tenemos lo que es la célula madre sanguínea. En la cima se encuentra la célula madre sanguínea, también conocida como la célula madre hematopoyética. Es la célula original, pluripotente, que puede dar origen a todos los tipos de células sanguíneas. También tenemos lo que son las dos ramas principales. Las células madres sanguíneas se dividen inmediatamente en dos linajes, separando el destino de las futuras células. Las células madres mieloide, que es la rama izquierda, esta rama produce la mayoría de las células de la sangre, incluyendo lo que son los glóbulos rojos, las plaquetas y la mayoría de los glóbulos blancos. También tenemos lo que es las células madres linfoide, que es la rama derecha. Esta rama está dedicada a producir un tipo específico de glóbulos blancos. Los linfocitos, células claves de la inmunidad adaptiva. A continuación, vamos a ver los tipos de leucemias según su evolución. Tenemos lo que es la aguda, que es el avance rápido, como las células inmaduras. También tenemos la crónica, que es el avance lento, que es las células más maduras. También tenemos según el tipo celular. Tenemos la leucemia linfoblástica aguda, común en niños. Tenemos la leucemia mieloide aguda, LMA, frecuentemente en adultos. La leucemia linfocítica crónica, LLC, que son los adultos mayores, y también la leucemia mieloide crónica, LMC, asociada al cromosoma Filadelfia. La leucemia resulta de una proliferación de las células leucémicas inmaduras o anormales en la médula ósea, donde se produce la sangre. Esta multiplicación patológica reemplaza las células sanguíneas anormales, causando lo que es la difusión grave en todo el organismo. A continuación, vamos a ver los factores de riesgo. Tenemos los que son los antecedentes familiares de leucemia, exposición o radiación o sustancias tóxicas, tabaquismo, enfermedades genéticas congénitas, inmunodeficiencias, los tratamientos previos contra cáncer. A continuación, hablaremos sobre lo que son las manifestaciones clínicas. Tenemos lo que es la fatiga, la palidez y la debilidad. Esto se debe a la falta de los glóbulos rojos sanos, causando que el paciente se sienta constantemente agotado y con la piel pálida. También tenemos fiebre e infecciones recurrentes. El sistema inmune está comprometido por la leucemia, lo que hace al paciente muy vulnerable a cualquier microbio, llevando a infecciones que no se curan fácilmente y a episodios de fiebre sin causa aparente. También tenemos lo que son los sangrados fáciles, como encías, nariz y hematomas. Son traumatismos mínimos. Esto ocurre porque la leucemia afecta la producción de las plaquetas, que son claves para detener las hemorragias. También tenemos la pérdida de peso, el dolor óseo o articular y el aumento del tamaño de los ganglios, hígado o vaso. A continuación veremos el diagnóstico, historia clínica y examen físico, hemograma completo, alteraciones en glóbulos y plaquetas, biopsia de médula ósea, presencia de blastos. También tenemos las pruebas citogenéticas y moleculares para identificar el tipo de leucemia. También vamos a ver lo que es el tratamiento. Tenemos la quimioterapia, elimina las células malignas. También tenemos lo que es
la radioterapia en casos seleccionados. También tenemos el trasplante de médula ósea o células madres. Tenemos lo que es las terapias dirigidas, inhibidores de la tiroxina quinasa, imatinib en LMC. Esto quiere decir, esta palabrita de aquí, que es el tratamiento principal y muy eficaz para la leucemia mieloide crónica. También tenemos lo que es la terapia biológica o inmunoterapia, como los anticuerpos monoclonales. También a continuación veremos qué es la anemia, la definición. La anemia es una disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina en la sangre. Produce menor transporte de oxígeno hacia los tejidos. No es una enfermedad única, sino un síntoma de diversas causas subyacentes. También aquí veremos lo que es una imagen. Esta imagen es la diferencia crucial entre los glóbulos rojos sanos y los glóbulos rojos afectados por la anemia falciforme y el impacto que esto tiene en el flujo sanguíneo. También veremos lo que es su fisiopatología. Su fisiopatología, la hemoglobina transporta lo que es el oxígeno desde los pulmones a las células. Cuando hay déficit de glóbulos rojos o hemoglobina, el cuerpo recibe menos oxígeno. Esto genera lo que es la fatiga, la palidez y dificultad respiratoria. También tenemos el organismo intenta compensar aumentando la frecuencia cardíaca y respiratoria. Aquí tenemos una imagen que podemos visualizar. Esto ilustra lo que es el impacto de la enfermedad o anemia de células falciformes, también conocida como drepanocitosis en el cuerpo humano, específicamente en los órganos. También vamos a ver lo que es la etiología. Tenemos lo que es la pérdida de sangre, hemorragias agudas o crónicas. También tenemos lo que es la disminución de la producción de los glóbulos rojos, déficit de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. También tenemos lo que es la destrucción acelerada de los glóbulos rojos, causas autoinmunes o hereditarias. Tenemos lo que es las enfermedades crónicas. Son aquellas que afectan la médula ósea o el metabolismo de hierro. Aquí tenemos en esta imagen de aquí que podemos observar. En esta imagen tenemos la representación de los glóbulos rojos eritrocitos que influyen lo que son los vasos sanguíneos. Es un diagrama que ilustra la composición de la sangre, los discos rojos y también cómo salen del vaso, asimismo representando probablemente la pérdida de sangre mencionada en el primer punto. En esta imagen de aquí tenemos lo que es que muestra un plano más cercano del inferior a un vaso sanguíneo. También que se puede ver como glóbulo rojo sano. Son los discos que quizás alguna plaqueta o glóbulo blanco puede servir como una referencia visual al sistema circulatorio que se puede ver afectado. A continuación, también vamos a ver lo que es la clasificación. Tenemos lo que es las anemias, se clasifican según el mecanismo causando lo que es el tamaño de los glóbulos rojos, que viene a ser el BCM. ¿Qué es el BCM? Es el volumen corpuscular medio, que esto viene a ser un parámetro que se mide en un análisis de sangre, generalmente como parte de un hemograma completo. Se refiere también a lo que es al tamaño promedio de los glóbulos rojos, que son también llamados eritrocitos. Aquí también vemos lo que es
las microcíticas, que vienen a ser glóbulos rojos pequeños, como por ejemplo, ferropénica. También tenemos los normocíticas, que vienen a ser tamaño normal, pero menos número, como por ejemplo, anemia por enfermedad crónica. Y también tenemos los macrocíticas, que vienen a ser los glóbulos rojos grandes, como por ejemplo, megaloblástica. A continuación, también veremos lo que es los tipos de anemias. En estas imágenes vemos lo que son los tipos de anemia. Les voy a dar a conocer cada tipo de anemia. Anemia ferropénica tenemos por deficiencia de hierro. La anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Tenemos lo que es la anemia hemolítica, destrucción prematura de los glóbulos rojos. La anemia apláxica, la falta de la médula ósea para producir células sanguíneas. También tenemos la anemia de enfermedad crónica, asociada a infecciones, inflamación o cáncer. También vamos a ver lo que son los factores de riesgo. Tenemos lo que son los antecedentes familiares de leucemia, la exposición o radiación o sustancias tóxicas. Tenemos lo que es el tabaquismo, las enfermedades genéticas congénitas. También tenemos lo que es la inmunodeficiencias y el tratamiento previo contra el cáncer. Ahora hablaremos sobre las manifestaciones clínicas. Tenemos lo que es la fatiga, la palidez y debilidad, lo que es la fiebre e infecciones recurrentes, los sangrados fáciles como encías, nariz, hematomas, la pérdida de peso, el dolor óseo o articular y el aumento del tamaño de los ganglios, hígado o vaso. Aquí tenemos en estas imágenes una persona con palidez, también una persona con sudoración. También aquí veremos lo que es el cansancio, los mareos, la ansiedad y cefalea. También vamos a ver lo que es el diagnóstico. Tenemos en el diagnóstico el hemograma completo, niveles bajos de hemoglobina y hematocrito. Índices eritrocitarios determinan el tipo micro, macro y normocítica. Tenemos frotis de sangre periférica, que evalúa la forma, el tamaño de los glóbulos rojos. También tenemos lo que son las pruebas de hierro sérico, que viene a ser lo que es la ferritina, la vitamina B12 y también lo que es el folato. Aquí vemos cómo se diagnostica lo que es cuando uno se va a hacer una prueba de sangre también en un laboratorio para así poder ver cómo se encuentra el paciente. También vamos a ver lo que es el tratamiento. En el tratamiento tenemos lo que es la anemia ferropénica, suplementos de hierro y dieta rica en hierro. Tenemos lo que es la megaloblástica, que es la administración de vitamina B12 y ácido fólico. Tenemos la hemolítica, control inmunológico o transfusiones. Tenemos la aplásica, trasplante de médula ósea o inmunosupresores. Tenemos la enfermedad crónica, tratamiento del padecimiento de base. Aquí como vemos cómo una persona puede poder tener una buena alimentación comiendo lo que son carnes, pollo, pescado, así para poder tener un buen tratamiento sobre lo que es la anemia. A continuación, vamos a hablar sobre las conclusiones. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre lo que es la leucemia y la anemia. Tenemos lo que son las características, la leucemia y la anemia. Como primero tenemos lo que es el origen, naturaleza. En la leucemia tenemos que es una enfermedad maligna neoplásica. Y en lo que es la anemia tenemos que es una alteración no cancerosa que puede ser nutricional,
hemorrágica o por enfermedad. También tenemos lo que son las células afectadas. En la leucemia tenemos principalmente en los glóbulos blancos leucocitos y en la anemia tenemos lo que es principalmente en los glóbulos rojos, eritrocitos y la hemoglobina. Tenemos su fisiopatología. En la leucemia tenemos las mutuaciones en las células madres de la médula ósea, que provocan lo que es la proliferación descontrolada de leucocitos inmaduros blastos. Y en lo que es en la anemia tenemos que disminuye la producción y aumenta la destrucción o se pierde la sangre, reduciendo el número o calidad de eritrocitos. Tenemos el tipo de enfermedad. En la parte de la leucemia tenemos el hematológica maligna como el cáncer. Y en la anemia tenemos lo que es hematológica benigna o secundaria a otra causa. Tenemos las manifestaciones principales. En lo que es la leucemia tenemos fiebre, sangrados, infecciones frecuentes, pérdida de peso, dolor óseo, aumento de ganglios o vasos. Y en la parte de la anemia tenemos lo que es la fatiga, la palidez, la debilidad, lo que es la disnea, los mareos y la taquicardia. También tenemos lo que es el pronóstico. En la parte de lo que es el pronóstico, tenemos potencialmente grave que requiere un tratamiento especializado ecológico. También tenemos lo que es en la parte de la anemia, generalmente que es favorable y se identifica y corrige la causa. También aquí tenemos las referencias bibliográficas de la leucemia y también lo que es las referencias bibliográficas sobre lo que es la anemia. Como cierre, tenemos que hemos explorado las complejidades de lo que es la leucemia y la anemia, que son dos condiciones que nos recuerdan la vital importancia de nuestra salud hematológica. Entender los síntomas y la necesidad de chequeos regulares, no solo conocimiento, es un paso activo hacia la prevención y el diagnóstico temprano. Como punto final, les quiero decir que muchas gracias por dedicar su tiempo a esta exposición. Espero que la información les sea de gran utilidad. Muchísimas gracias.